Continuamos aquí en Para Toda Mujer y en esta oportunidad tenemos el placer de tenerla a la doctora Fanny Rondón. Ella es cirujana plástica, jefa del servicio de quemados del CEPSI. Doc, un placer tenerte, muchas gracias. Un placer para mí, gracias por la invitación. No, por favor, Doc. Y bueno, sabemos que se han desarrollado unas jornadas este fin de semana, bueno, ¿qué pasó? Acerca de cómo, y vos has estado disertando, cómo articulan el IPRI con el CEPSI con pacientes que han sido dados de altas quemados. Así sería, ¿cómo sería el tema, lo que has estado desarrollando? Así mismo es. ¿Cómo articulamos? Lo que mostramos fue cómo articulamos que los pacientes gran quemados que se atienden en el CEPSI, gran quemado es un niño que presentó quemadura más del 20% de su cuerpo quemado o más. Esos niños, después que se van de alta del hospital, tienen secuelas y en general son secuelas funcionales en miembros superiores, en miembros inferiores, porque es lo que más afecta, la parte anatómica que más afecta a nuestros pacientes. Bien. Entonces, teníamos una preocupación con esos pacientes que tienen muchas secuelas, cómo hacer que se rehabiliten y se adapten a su vida diaria cotidiana en un bienestar y a la funcionabilidad de sus manos, de sus pies, de sus articulaciones. Bien. El Instituto Provincial de Rehabilitación Integral que tenemos en la provincia tiene profesionales de altísimo valor. Así es. Y entonces allí hay una licenciada que es experta en mano y que además está haciendo formación en control de esfínteres, escritura y lenguaje. Y ella a su vez tiene articulado una consulta con psicología, con kinesiólogos, con otras terapeutas ocupacionales, con la pediatra. Sí. Así que bueno, esos pacientes ya empezamos a dar nuestros primeros pasos y ya tenemos 2 pacientes que se están atendiendo en el IPRI. Bien. Y cuando de repente llega una persona, un niño en este caso al CEPSI, con algún tipo de quemaduras, ¿por qué se dieron? O sea, ¿que hubo un incendio? ¿Qué tipos de quemaduras presentan? Ok, el 80 a 90% de los pacientes que se queman en nuestra provincia es por líquidos calientes, escaldaduras. En este caso tenemos 2 pacientes con secuelas, cicatrices de gran quemado, una por líquidos calientes, agua caliente, y la otra fue por fuego. Esas 2 pacientes están en rehabilitación en el IPRI. Bien, ¿son los famosos accidentes caseros, Doc? Bien, dijiste una palabra clave. No son accidentes las quemaduras. Las quemaduras son lesiones graves que suponen un riesgo. Entonces, si hay un riesgo para que se ocasione una lesión, significa que hay una prevención. Entonces, si son prevenibles, no son accidentes. Qué bien. Son lesiones. Y el factor de riesgo más importante es la supervisión inadecuada de los adultos sobre los niños. Así que es mucho que hablar acerca de esto. No son accidentes las quemaduras y sí, el 90% ocurren en el hogar, en la cocina. En la cocina. En la cocina. Por ejemplo, ¿cuáles son esas, accidentes? No, pero esto que se podría prevenir. Okay. En la cocina está el agua caliente, quieren servir una taza de leche. ¿Quiénes se queman más en la cocina? ¿Qué grupo etario? Sí. Los preescolares, los que están gateando. Bien. Los que están aprendiendo a caminar y a explorar el mundo y que están atrás de la mamá. En el momento de cocinar ellos se vienen. Entonces, ¿qué pasa en la cocina para que un niño se queme? La mamá está pendiente de lo que está haciendo. De lo que está haciendo. Y eso, entre 5 y 10 segundos, nosotros perdemos la atención del niño. Y una quemadura en un niño ocurre entre 1 y 3 segundos. O sea, nosotros si le quitamos la atención al niño, ya se quemó. Por Dios. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos están explorando, están jugando. Su trabajo es jugar, porque los niños cuando juegan y cuando están corriendo, saltando, se desarrollan, crecen, generan conexiones cerebrales y eso está más que demostrado. ¿Qué hacen ellos? Quieren manotear el agua, la olla, por eso hay que poner las ollas atrás, en las hornallas de atrás.
abren la puerta del horno o lo tocan y entonces esas cosas pasan. ¿Cómo podemos prevenir eso? Ponemos un cerco entre 2 a 3 metros alrededor de la cocina, un cerco con sillas, con algo, Bien. con bloquecitos, con muebles, para que ellos no se metan a la cocina. Bien, y en el caso, bueno, eso es en el caso, por ejemplo, cuando la mamá está cocinando con el agua caliente, el tema del horno, y el tema del fuego, un niño tan grande, Bien. tan pequeño, perdón. ¿Qué pasa con el fuego? La mayoría de los pacientes que tienen fuego y son menores de 15 años están en la edad escolar, que están experimentando, hay muchos que están haciendo imitación de los influencers de TikTok y hay muchos desafíos. Así es. Entonces la mayoría son con fuego. Ellos vienen y hacen eso. Con eso se queman mucho. Y después el mal manejo de las sustancias inflamables. Esta niñita estaba un bidón de nafta en pleno verano, con las temperaturas tan altísimas que hubo, dentro de la cocina, en un departamento. Claro, es un peligro. Prendieron y eso explotó, se generan gases, explotó y hubo una llamarada, por eso se quemó. Por Dios, ¿seguimos hablando? Sí. Seguimos con la doctora en un minutito nada más. Es momento de presentar a nuestra querida Cecilia Guillot. Miren lo que está haciendo Cecilia. Esto es un falso mármol rústico que lo pueden usar como portavela, centro de mesa, ponerle un espejo al costado, como quieran. Es una maravilla. Ella nos cuenta cuál es la técnica. Susi querida, desde hoy, desde el programa de Para Toda Mujer, voy a presentar una técnica muy, muy linda, que son fluidos en acrílicos, puring se llama, para realizar un falso acabado de mármol, con puring y con otros elementos. Bueno, voy a explicar primero los materiales que voy a utilizar. Es pintura acrílica al agua, pero también se puede utilizar hidroesmalte, que es un sintético al agua. Entonces he separado blanco, negro y chocolate, donde voy a colocarles este líquido, que es un puring, una resina. Esto es como una resina. Vamos a trabajar con este que queda muy, muy lindo. Que esto que hace, que logra, que nivele el trabajo, que solidifique un poquito la pintura. Este puring que se consigue en cualquier artística. Mezclamos, yo ya tenía el color negro, se lo puede entonar en cualquier tono, en cualquier color, con acrílico, simplemente unas gotitas si lo quieren hacer en grises o en colores más suaves, en colores pasteles. Directamente se le pone unas gotitas de agua, muy, muy poquitito, que aquí ya estaban colocadas en la bandejita, y vamos a largar aquí, en esta superficie redonda, que es una madera de fibro fácil, donde yo ya le he hecho un previo trabajo con papel madera. Entonces queda con una rugosidad, queda diferente al trabajar con una base blanca o negra, porque las bases pueden ser de diferentes colores. Entonces vamos a colocar esta resina en esta parte. Vamos a mezclar, vamos a sacar esto y vamos a mezclar. Queda medio pegoteada la mano. Vamos a mezclar la blanca. Tenemos el trabajo terminado en primer plano, donde se ha logrado un falso mármol, pero rústico. No el liso, pulido, sino este es en particular el mármol, como la textura del travertino, más o menos, pero en estos tonos que voy a utilizar: negro, blanco y chocolate. No se olviden que es la pintura, el puring, que vendría a ser la resina. Mezclamos bien
Y ahora vamos a moverlo para que se una el trabajo. Vamos a utilizar agua si queremos que esto quede un poquito más diluido. Hay más, se quedan ahí porque no saben cómo termina todo esto con Cecilia Guillot, un espectáculo, así que gracias, Ceci. Bueno, seguimos con la doctora Fanny Rondón. Doc, bueno, volviendo al tema, bueno, esto estábamos hablando acerca de cuando los chicos se manipulan algo y se queman, ya sea con fuego, con líquidos y demás. ¿Y cómo va a ser este trabajo conjunto con el IPRI? ¿Cómo nace esto? Bueno, esto nace del sueño y de la inquietud de una pediatra. Sí. Una pediatra del CISBANDA, del Sí. Centro Integral de Salud Banda, se llama Amalia Aranda. Sí, Y ella hizo el curso, ella hace neurodesarrollo en el IPRI sí, y también trabaja en el CISBANDA. Pero además hizo el curso de rehabilitación integral e internacional de quemaduras en Chile, en un instituto con el que tenemos convenios y cooperación. sí. Ella siempre me decía, Fanny, a los niños con secuela de quemadura tienen que verse en el IPRI porque ahí está el equipo, ahí hay gente muy capa, muy grosa. Y bueno, se dio porque por su insistencia. El año pasado hubo un congreso internacional de terapia ocupacional y la licenciada Marinoni estaba en el comité organizador Sí. y me invitaron. Lamentablemente yo no pude acompañarlos porque estaba en una jornada nacional de la Asociación Argentina de Quemadura y yo era moderadora. Ah, bien. Pero quedó allí la semillita, la conexión, y nos pusimos a trabajar, a hablar, todo por chat. En diciembre ella tuvo un tiempo, vino al CEPSI, hicimos todos los canales regulares, cartas para acá, cartas para allá, hasta que ella pudiera ir al CEPSI a ver lo que hacemos, cómo lo hacemos y mirar los pacientes en agudo para ella después hacer trabajo. Y allí articulamos el trabajo. De verdad que la evaluación que hace ella es tremenda. Es excelente. Sí, tuve la Es posibilidad, excelente. vino varias veces al programa. Profesional, pero con todas las letras. Una evaluación que yo jamás me imaginé que iba a haber así, algo así acá. Y no porque no lo merecemos, sino porque es muy, muy amplia. Ella no solamente trabaja la parte ocupacional, se ocupa de que el niño se restablezca psicológicamente, psiquiátricamente, con el pediatra, que el niño se adapte de verdad y tenga bienestar. Bien. Porque nosotros no podemos borrar las cicatrices, pero sí podemos hacer los profesionales de la salud que los niños y que los adultos entendamos que eso es una marca y que vamos a crecer con eso, Exacto. que no lo vamos a poder quitar. No es como en el cáncer, que en el cáncer se te cae el pelo, te ponen el tratamiento, se te cae el pelo y te vuelve a salir después cuando ya superaste el cáncer, Así ¿verdad? es. En quemadura queda y produce un estigma y rechazo. Entonces está en nosotros como profesionales de la salud y padres y familiares y sociedad acompañar a los nenes y hacerlos confortables con Exacto. sus cicatrices. Bien. Ella se encarga de eso, es una genia. Me quito el sombrero, chapó. Bien. Qué bueno, la vamos a traer nuevamente, a las dos las vamos a traer, a Andrea y a la pediatra también. Sí, a las Amalia dos es amorosa, las amorosa, vamos a traer. amorosa. A Andrea la conozco, a la pediatra no, así que ya las vamos a traer. Doc, y eso que decías, ¿no? Que los chicos que crecen y que tienen, digamos, estas secuelas que son visibles y demás, pero con el avance, porque la medicina va avanzando muchísimo. Sí. ¿Qué avances ha habido en cuanto a lo que es la cicatrización, cremas, geles, o falta todavía mucho? ¿En dónde estamos? Sí. A nivel de tecnología, con el láser. Bien. El láser, diferentes tipos de láser, CO2. Ahora se está trabajando mucho con el CO2 y con el diodo láser y el erbium. ¿Qué serían estos? Son láseres que tienen predilección por el agua y actúan a ese nivel Sí. en la cicatriz. Entonces la ponen suave, la moldean, después le quitan un poco el color oscuro y las ponen más flexibles. El niño crece más flexible, porque el problema con las cicatrices en el niño con quemadura es que el tejido normal crece normal, pero la cicatriz no crece normal. ¿Y La qué es? cicatriz es un tejido patológico. O sea, vos te quemas el brazo acá, te queda ahí, ¿y cómo hace la piel? Si es una quemadura profunda, de segundo grado profundo, tercer grado, te queda una marca.
para empezar, te queda una cicatriz. Sí. Y dependiendo de cómo haya sido el tiempo y el manejo que hayan hecho en esa herida en agudo, Sí. va a quedar una marca más o menos fea. Bien. Entonces, eso es lo que hace el láser. Después está la nanofat, el Ahora me microneedling. cuentas qué más hay, ¿te parece? Ahí me cuentas, vamos a hacer una pausa bien cortita y ya volvemos.